Como tema del tercer módulo tenemos lo que son conjuntos numéricos, por lo tanto tenemos varios. Y tenemos por ejemplo los números naturales que se representan con una n, con una letra n. Se podría decir n de natural. Entonces tenemos que números naturales son todos los positivos hasta el infinito. Hasta el infinito. Eso quiere decir que de la recta numérica es de 0 hasta el infinito. Tendría que ser entonces 1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito. Para no confundirnos, los vamos a representar en la recta numérica, que podemos decir que aquí está 0 y todos los naturales serán positivos, son todos los números positivos, que sería 1, 2 y 3, son todos los números positivos. Tenemos los números enteros que se representan con una letra Z. Yo para recordarme de esto, podría ser de que me imagino como dos flechitas que indican tanto positivos como negativos. Eso quiere decir que si son todos los números positivos, engloban a estos. Entonces pueden ser estos. Y nos explica que son todos los positivos y negativos. Eso quiere decir que si los representamos podría ser -3, -2, -1. Podría ser 1, 2, 3. Como dijimos, engloba también a los naturales y también a los negativos. Eso quiere decir que sería acá -1, -2, -3. También tenemos los números racionales. Y eso nos indica que son todos los números fraccionarios. Eso quiere decir que son todos los números que podemos representar por una fracción, como 1/4, 2/4, 3/4, etc. Y estos, los números racionales, los tenemos en lo que son en la recta numérica, como si tenemos que dentro de 1/4, digamos que este entero lo podemos partir en 4 pedazos y 1/4 estaría ubicado como en este caso también pueden ser positivos, pueden ser negativos. 1/4 estaría por acá. Dos cuartos sería el siguiente, 2/4 y etcétera. Pues, entonces los números racionales son todos los que podemos representar en forma de fracción. Números irracionales son todos los que no podemos representar en modo de una fracción. Y esos, por lo regular, el más conocido es el pi, que es igual a 3.1416. Eso quiere decir que en la recta numérica estaría después del 3 y un pelito. Como podemos observar y como ya sabemos, todos números naturales, enteros, racionales e irracionales componen lo que son los números reales. O sea, todo este conjunto compone los números reales. Nos detendremos un momento en
los números racionales o fraccionarios. Tenemos, por ejemplo, entonces un cuarto. Podemos convertirlo a número decimal. ¿Cómo lo convertimos? Simplemente haciendo la división 1 dentro de 4. Eso quiere decir que es igual a 0.25. También podemos seguir con el resto de 2 cuartos. Para convertirlo a decimal, simplemente dividimos 2 dentro de 4 es igual a 0.50. Ahora, en caso contrario, ¿cómo convertimos un decimal a una fracción? Pues lo que realizamos sería que nos dan, por ejemplo, la cantidad de 2.75. Nos piden que convertamos ese decimal a fracción. ¿Cómo lo hacemos? Primero, equivalemos acá abajo el denominador. Estos son los denominadores. Denominador. Pero en este caso todavía mantenemos el número decimal. Lo que tenemos que realizar es correr el puntito. Así, digamos, lo vamos a correr hasta después del 5. Y como arriba lo hicimos corriendo esto, también tenemos que realizarlo en el lado abajo. Un puntito imaginario acá, y acá tenemos un 0 y aquí tenemos un 0, entonces vamos a moverlo para acá. Esto equivalía a 275 dentro de 100, o 275 partes de 100. Podemos reducirlo, podemos hacer una reducción. Digamos que este tiene mitad, el de arriba no tiene mitad, pero este sí tendrá tercera. Bueno, a continuación averiguaremos eso. Vamos a continuar con lo que son reglas de divisibilidad, y tenemos divisibilidad por 2. Tenemos que todo número entero es divisible por 2 si el último dígito es par. Eso quiere decir que siempre que termine en par va a ser divisible entre 2. Nos detendremos solo en algunos que son los más importantes. Tenemos la divisibilidad por 3. Tenemos la divisibilidad por 3 que dice todo número entero puede ser divisible entre 3 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. O sea que al sumar estos dígitos nos tiene que dar un múltiplo de 3. Es decir, 3 más 7 son 10, más 2 son 12. Y 12 es múltiplo de 3. También tenemos 936. Dice que tenemos que sumarlos para ver si es un múltiplo de 3. Tenemos 9 más 3 son 12, más 6 son 18. Igual, es un múltiplo de 3. Entonces, todo número es divisible entre 3 si sumando sus dígitos nos da un múltiplo de 3.
Continuamos con todo número es divisible entre 5 si el último número es 0 o 5. Si es divisible entre 5 porque es 0. También porque es 5. Y no es divisible porque no es 5. Tenemos también lo que es la divisibilidad por 7, que esta nos dice: un número es divisible entre 7 si eliminamos las unidades y restar del número obtenido el doble de la unidad. Es decir, si eliminamos la unidad y el número obtenido, le restamos el doble de la unidad. Es decir, que tendríamos 78 menos, en este caso, 4 por 2 son 8. Entonces tendríamos 78 menos 8. Esto es igual a 70. Y por último, es si el resultado es múltiplo de 7, es divisible entre 7. Y 70 es múltiplo de 7, porque 7 por 10 son 7. Para reducir acá, tenemos que hallar que ambos números puedan ser divisibles podría ser por ejemplo entre 3, y se van reduciendo ambos. Es decir, aquí dividimos entre 3 y acá entre 3. En este caso no es divisible. 100 no es divisible entre 3 porque la regla dice que la suma de sus dígitos tiene que dar un múltiplo de 3. Esta no es. Este sí puede ser dividido entre 2, pero este tampoco. Este no puede. Vamos a ver si puede ser divisible entre 3. 2 más 7 son 9. Más 5, 14. Tampoco se cumple de que pueda ser divisible entre 3. Lo que sí, este puede ser divisible entre 5 porque termina en 5. El de abajo también puede ser divisible entre 5 porque termina en 5. Resolviendo sería 100 dentro de 5 son 20. Resolviendo arriba sería 275 dentro de 5. Resolviendo acá 275 dentro de 5 serían 55. Podemos seguir reduciendo entre de 5 porque todavía tiene quinta parte 20. Si dividimos entre de 5 nos quedaría a 4. 55 entre de 5, una fracción. Una fracción que nos dan un decimal, que nos piden un decimal a convertir a fracción. Tenemos también lo que son los números primos. En las reglas de divisibilidad se podría decir que son todos los números que solo son divisibles entre uno y sí mismos. Eso quiere decir que aplicando las reglas de divisibilidad vamos a ver si estos números son divisibles entre uno y sí mismos. Solo tienen que tener dos formas de dividir. El 1 podemos dividirlo entre 1, pero nada más. Eso quiere decir que no es un número primo. El 2, tenemos el número 2. ¿El 2 lo podemos dividir entre sí mismo? Sí. 2 dividido 2, 1. ¿Y dentro de 1 también lo podemos dividir? Sí. 2 dividido 1 es igual a 2. Eso quiere decir que el 2 sí lo podemos. Sí podemos el 2. Entonces, el 3 lo podemos dividir entre sí mismo. Sí. ¿Y dentro de 1? Sí. ¿En algún otro? No, solamente. El 4 lo podemos dividir entre sí mismo. Sí. Dentro de 1 también, pero
también podemos dividirlo entre 2. Eso quiere decir que tiene más de dos formas de dividir. Entonces el 4 no. El 5 lo podemos dividir entre de 2, no. Entre 3 tampoco. Entre 5 sí. ¿Podemos dividirlo entre sí mismo? Sí, porque 5 dividido 5 es a 1. Y entre de 1 también. Quiere decir que 5 es primo. Tenemos el 6 puede ser dividido entre 2, puede ser dividido entre 3, eso quiere decir que no es primo. El 7 puede ser, también es primo. Solamente se puede dividir entre 7 y entre 1. El 9 pues podemos dividirlo entre 3, entre sí mismo y 1, no entra. El 10 peor. Tenemos el 11 lo podemos dividir entre 2, no, entre 3 tampoco, 4, solamente entre sí mismo y entre 1. El 12 igual. Tenemos el 13 y así sucesivamente para ir viendo si es primo o no es primo. Simplemente vamos viendo si la regla tiene que ser que solo puede ser divisible entre sí mismo y entre 1. Digamos, si puede ser divisible entre 2 ya no funciona, divisible entre 3 ya no funciona, sí, ya no funciona. Los números primos por regular nos sirve para hallar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Para hallar el MCM o el mínimo común múltiplo de dos números, podemos usar lo que es, podemos sacar todos sus factores primos. Es decir, si nos dan, por ejemplo, 28 y 16. Eso quiere decir que todo esto los tenemos que hallar sus factores primos. Es decir, tenemos que hallar, este tiene mitad, entonces puede ser el 2 es un factor de estos mismos. Tenemos que la mitad de 18 son 14, la mitad de 16 son 8. Podemos seguir sacando la mitad, claro, o podemos seguir dividiendo entre 2, sí. Acá tenemos 7 y acá tenemos 4. Podemos seguir dividiéndolo entre 2. Este ya no, pero este sí. Entonces seguimos factorizando. Factorizamos el que sí. Bajamos el siguiente. Y aquí tenemos 2. Podemos seguir acá hasta llegar al 1. Y hemos terminado de factorizar este número. Pero aún tenemos acá, tenemos que igualar a 1. Entonces podemos dividir, tiene esta tercera parte, o podemos dividir entre 3, no, entre 4 tampoco, entre 5 tampoco. Eso quiere decir que el único es 7. Por eso le llamamos factores primos, porque por lo regular solo factores primos salen de querer hallar el mínimo común múltiplo. Acá tenemos que 1. ¿Y cuál sería el mínimo común múltiplo? Lo único que sería multiplicando todos estos números. 2 por 2 son 4, por 4, 8, por 2 son 16 por 7, tenemos que es 112. Para operar con fracciones, cuando las fracciones son igual denominador, solo se copia el denominador 4 y se suman los de arriba, que sería el numerador. 3 más 5 son 8. En el caso de la resta es lo mismo. Cuando son de denominador iguales, solo se copia 4 y se opera el numerador. 3 menos 2 es igual a 1. Cuando tenemos, por ejemplo, 3 cuartos
más 3/5. Lo que tenemos que hacer es hallar el mínimo común múltiplo de ambos. Podemos agregarle aquí otro más. Por ejemplo, menos 3/2. Para hacerlo más complicado. Bueno, lo que realizamos acá sería hallar el mínimo común múltiplo de estos números. Lo hacemos factorizando por sus factores primos. Es decir, tendríamos acá que hallar los factores primos. Aquí puede ser dividido entre 2 o tiene media, que se puede decir. Igual, no. Seguimos factorizando. Acá seguimos bajando el 1, acá el 1 y acá el 5. Hallamos acá con el 5 y igualamos todo a 1. El MSM entonces es la multiplicación de estos mismos. 2 por 2 son 4, 4 por 5, 20. Lo siguiente que realizamos es que este número vamos a dividirlo por cada denominador. Empezamos con el primer dígito. Tenemos que 20 dividido 2 es igual a 10. Y el resultado lo multiplicaremos. Eso quiere decir que si 20 dividido 2 es igual a 10 por 3, son 30. Son 30. Todo esto, como tenemos el 20 que es el nuevo denominador, seguimos con el otro. Copiamos el signo y operamos. 20 dividido 4 es igual a 5 y 5 por 3 es igual a 15. $20 dividido 5 es igual a 4 por 3 es igual a 12. Copiamos siempre el signo que le antecede. Operar, ya solo nos queda operar el resultado. Lo copiaré de nuevo aquí abajo. 30 menos 15 más 12 partido 20. Entonces tenemos que 30 menos 15 es igual a 15 más 12 son 27. Este sería el resultado. Para realizar la multiplicación
de fracciones se multiplica horizontalmente. Así de sencillo se hace una multiplicación, es decir, 3 por 3 son 9, 4 por 5 son 20. Tendríamos la multiplicación. En el caso de la división, se opera multiplicando en X. Y el resultado se coloca de nuevo en X. Y operando sería 3 por 5 es igual a 15. Y 4 por 3 es igual a 12. Y ahí estaríamos con una división.